Bienvenidos nuevamente a Café Literario. Hoy tenemos una entrevista, tenemos a todo un personaje, actor mexicano, que ha participado en cine, televisión y principalmente en sexicomedias. El señor Carlos Bonavides. Gracias. Carlos, bienvenido. Gracias. Clara, Laura, muchas gracias. Gracias. Muy guapas. Muy guapas, ¿verdad? ¿Juegan básquet? Muy altas. Toma asiento, Carlos. Oye, Carlos, antes que nada, un gusto, un placer que estés aquí con nosotros. No, pues para mí es un honor y estar rodeado de tantos libros, de tantas cosas maravillosas que dicen los libros, que nos enseñan y nos transportan a mundos tan diferentes, ¿no? Exactamente, dicen que la mejor forma de viajar es comerse un libro. La mejor forma de viajar es comerse. No lo había oído, pero no yo literalmente, ¿verdad? Yo prefiero comerme un pollo. Perfecto, don Carlos. Oye, sé que eres un amante de la historia. Sí, durante 17 años estudié historia. He estudiado a los hititas, a los caldeos, a los egipcios, a los aztecas, a Tlaxcala, a los señoríos. He estudiado la historia universal, pero me interesa mucho la historia de la revolución y de nuestra independencia, de la conquista del continente mesoamericano. Me interesa mucho la historia porque la historia es las raíces que no debemos de olvidar. Totalmente. No debemos olvidar nuestro pasado para entender nuestro presente y construir un mejor futuro. ¿Arroz? Dicen que no hay que inventar nuevo, ¿no? Hay que ver las acciones exitosas del pasado. Claro, sí, pero las verdaderas, mal, ¿no? Las verdaderas, porque pues ahora sí que en muchos ejemplos la historia es la escriben los triunfadores, ¿no? Y luego hay muchas cosas en la historia que verdaderamente no se entiende cómo las han maltratado de alguna manera. ¿Qué parte de la historia te gusta más? Bueno, a mí me apasiona mucho la Segunda Guerra Mundial. Me apasiona mucho Hitler. Me apasiona mucho el nacionalsocialismo. Me apasiona mucho la situación de Europa en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque imagínate, creo que es la confrontación más terrible que ha padecido la humanidad. Nada más 50 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué? ¿Por qué el odio a los judíos? ¿Por qué el sentirse raza superior? Entonces eso me llevó al estudio de la condición humana. Porque pues casi todos los pueblos, por no decir el 100% de los pueblos, han sido guerreros, ¿no? Nuestro pueblo azteca, pues eran guerreros eminentemente, ¿no? Y muchos pueblos se han considerado superiores a otros pueblos. Entonces la historia siempre se me ha hecho muy apasionante. Tu vida está llena de personajes. Sí. ¿Qué personaje de la historia de México te hubiera gustado ser? Pancho Villa. Pancho Villa con sus dos viejas a la orilla. ¿Te hubiera gustado por lo de las viejas o por lo de la historia? Bueno, realmente Pancho Villa, imagínate, hace una invasión a Estados Unidos, ¿no? Después de la intervención de los Estados Unidos, que se interrumpió porque empezó la Primera Guerra Mundial. Entonces Pancho Villa hace una invasión a los Estados Unidos, y Pancho Villa pues es un héroe como ¿cómo te diré? Es un héroe que reivindica a los pobres, que se vuelve ídolo en su tiempo, que tiene una historia pues muy escabrosa en su principio y después muy reivindicadora del pueblo. Y es un aventurero, es un pirata, es un guerrero, es un valiente, es un osado, y le da forma y figura y personalidad a nuestra revolución. Totalmente. Entonces Pancho Villa se me hace, y Morelos en el sentido más patriótico de la historia, Morelos que hace el pacto de Anáhuac, donde por primera vez México realmente se llama México. Entonces Morelos que muere en Ecatepec, por eso se llama Ecatepec de Morelos, el generalísimo, que es un sacerdote como eran todos los sacerdotes en ese tiempo, casi por conveniencia. Tuvo hijos,
como Hidalgo, tiene una historia, era arriero antes de ser sacerdote, era un héroe maravilloso, era una persona que concibió e interpretó los sentimientos de su tiempo y escribe los sentimientos de la nación. Que si tú lees los sentimientos de la nación y los comparas con los sentimientos de ahora, dices, ah, caray, ¿qué pasó? ¿De dónde quedaron los sentimientos? Sí. Como dicen, es básicamente por la primera constitución que hubo, ¿no? Sí, la primera constitución, sí, el pacto de Anáhuac, realmente una constitución muy humana, y las Cortes de Cádiz pues hacen una gran ayuda a ese pensamiento, claro, con el pensamiento francés, por eso las independencias de América casi se celebran en el mismo día, sí, claro, casi todas en el mismo mes, porque ese pensamiento libertario pues ya era una pandemia, ¿verdad? Una pandemia, así es. Muy interesante, por ejemplo, la figura de Hidalgo. Hidalgo es tremendo, ¿no? Porque después, cuando se vuelve el generalísimo, pues se me aloca. También Hidalgo tuvo un hermano que padeció de enfermedad mental. Don Carlos, vamos a un corte, regresamos, seguimos con más, con Carlos Bonavides. Gracias. Regresamos con más, estamos con nuestro queridísimo Carlos Bonavides. Don Carlos, ya platicamos de Carlos, la persona que le gusta la historia. Ahora vamos a pasar a Carlos, televisión, cine, teatro. Carlos, ¿qué hace? ¿Cómo caes en este mundo? Bueno, por hambre, absolutamente por hambre, porque yo lavaba carros enfrente de Televicentro. Lavaba carros y después fui asistente del hermano del ingeniero Kenny, el tío Herminio, aquel que compuso Las rejas de Chapultepec, las rejas de Chapultepec son verdes, son verdes. Entonces, yo empecé de extra. Realmente mi debut fue cantando en los camiones, porque mi pobreza era tal, mi necesidad era tal, que pues yo admiraba a personalidades como Cantinflas, como Tintán, y yo quería también hacer reír, porque la risa cura, y nuestra sociedad necesita de esa cura. La risoterapia. La risoterapia. Ahora, ¿no? Así es. Carlos, también sé que fuiste luchador. Bueno, estuve en la AAA, estuve en la AAA cuando Toño Peña estuve en la AAA, en paz descanse Toñito Peña, él me metió a la lucha libre, y pues de joven me gustaron mucho los guamazos, me daba yo decates a cada rato, y participé en los Guantes de Oro. Entonces, ya cuando entré en la lucha, pues lógicamente yo no era luchador, y los compañeros luchadores me hicieron el favor de enseñarme, y me gustó mucho, siempre he tenido histiamina, siempre he sido fuerte, natural. Entonces, me gusta mucho todavía a mi edad, que ya rebasé el 7º piso, me gusta. Y cuando sientes un trancazo, yo por ejemplo, el primer trancazo que sentí en mi vida, yo tenía 9 años, me lo dio un muchacho de 17, me dio un trancazo terrible, y entonces me tiró, pero yo sentí tan sabroso el trancazo, que me paré y le dije, órale, éntrale y sópales, que me lo sueno. No, pero te gustó tanto que acabaste también en Estados Unidos peleando contra los grandototes. Sí, con lo de la WWO, con gente de 210, con gente con los samoanos, 200 y tantos kilos y todo. Yo sería buenísimo ahí, ¿no? Nunca me pegarían porque no me alcanzarían. No, pero ahora ya tengo una edad que me soplas y me caigo. Pero sí, siempre me gustó la adrenalina, la emoción. Yo pienso que nosotros los actores somos una especie de piratas, somos una especie de bucaneros. Por eso lamento tanto que nosotros imitemos las costumbres de Estados Unidos, como el Halloween y todas esas porquerías, que no estoy de acuerdo. A mí me encanta el Día de los Muertos, la nativita mexicana, las tradiciones, los usos y costumbres. Por eso yo, aunque sé que muchas personas no me favorecen con mi idea, a mí me encantan los toros, porque
porque los toros es una adrenalina, es una aventura, es una maravilla. Además, el toro es una raza que si quitas los toros extingues la raza y quitas miles y miles de empleos. No, y es cultura. Y es cultura, todo es cultura. Oye, Es que ese sentido está mal, fíjate. Mucha gente pseudointelectual en México piensa que la cultura nada más son las cosas elevadas, Shakespeare, Cervantes, no sé, Octavio Paz. La cultura es todo. Totalmente. La cultura es todo. La forma de hablar de los nacos, de los ñeros, porque yo soy naco. Yo soy absolutamente ñero. Entonces, pero la cultura es absolutamente todo lo que te rodea. Todo es cultura, empezando por la risa. Totalmente de acuerdo. Carlos, traemos un proyecto, una obra literaria. Sí. Esta es derivada, lo voy a tocar, si me lo permites. Sí, claro. Es derivada de un problema fuerte que tuviste. Yo soy alcohólico. Yo soy un enfermo alcohólico. Durante casi 50 años tomé y me drogué con todo tipo de drogas. Yo me drogué, empecé con la marihuana, la cocaína y la heroína, que es muy difícil de quitar. Probé todo tipo de drogas, los hongos en Oaxaca, todo. Yo tuve una vida muy especial. Entonces, algún día en un hotel maravilloso donde había una puesta de sol increíble, había 4 mujeres preciosas conmigo, la cama llena de dinero, bueno, todas las riquezas que te pudieras, propias de Huicho Domínguez. Entonces, de repente suena el teléfono y me dicen, súbete que te habla el jefe. Y yo, desnudo, me salí. Y entonces en el pasillo me dijo un señor, ¿a dónde va? Le digo, con el jefe. ¿Cuál jefe? No hay nada, aquí arriba está la azotea. Estaba yo en un hotel de Cuarta de Guerrero, de unos días que no había tomado, entonces la abstención me produjo el delirium tremens. Y me propuse dejar de tomar, y llevo ya 12 años, bendito sea Dios, y ahora tengo una familia maravillosa, tengo un niño a mi edad de 8 años, imagínate. Qué bendición. Qué bendición, y mi mujer, y mi mamá, que tiene 110 años, imagínate. Entonces mi mamá, mi mujer, mi hijo son mis escudos, de tal modo que mi hijo un día, hace poco tiempo, me regaló un escudo del Capitán América y una espada, y me dijo, ten papá, para que te defiendas. Entonces yo creo que mi fuerza física, que ya no es tanta, está protegida absolutamente por la mejor de las armas, el escudo del Capitán América y la espada que me dio mi hijo. Y la familia. Y la familia, y me siento de 20 años. Totalmente. Tengo condición física, y ahora escribo un libro que se llama Pónganle alcohol en el ombligo, que yo quiero que ese libro llegue a los alumnos de tercer año de secundaria en adelante. Es una experiencia de una borrachera de 8 días, en donde conozco a 8 borrachos. Empieza en la Embajada de Francia, en una premiación, y termina en el borde del tiradero de basura del Xochiaca. Entonces, pero es comedia, fíjate, es comedia. Y entonces es maravilloso, porque comparo mi vida con el puntito perdido en el universo que es la Tierra, que está perdida en esta galaxia increíble, y esta galaxia que está perdida en esta inmensidad, con nuestra pequeñez, y solo hay un punto donde nos podemos comparar con esa grandeza, nuestra mente. Así. Y esta obra, este producto literario, Carlos, yo sé que lo estás haciendo con la finalidad de ayudar a los muchachos, de apoyarlos, que se autodetecten si tienen algún problema. Sí, porque al final tengo un cuestionario que tienen que resolver, y si contestan sí a más de 5 preguntas, tienen problemas. Y ese libro debe ser personal, porque debe de llegar al maestro. Para el maestro, si localiza gente con problemas de alcoholismo, de drogadicción, encauzarlo a las diferentes instituciones. Yo creo que el colaborar, aunque sea con un granito de arena, a este grave problema del alcoholismo y la drogadicción, es un punto patriótico, porque México necesita orden, México necesita disciplina, y hemos caído en una libertad que después se volvió libertinaje. Totalmente. Y ese libertinaje se ha vuelto delincuencia. En ese sentido, mi libro, que es un libro emocionante, que es un libro lleno de emoción, de pasión, de risa, de buen humor y de tragedia, que es una tragicomedia como es la vida, al final provoca la risa de Dios.
Maravilloso. Es un libro que próximamente va a estar ya en librerías. Pues tenemos el plan de que se edite en esta tu casa. No, bienvenido. Y que yo sé que tú también tienes un sentido patriótico. Así y es. que hagamos llegar ese libro a quien lo necesite en los puntos donde se necesita, como Ecatepec, como Iztapalapa, donde todos los días hay muertos, donde todos los días hay violencia, donde hay tanto alcoholismo, tanta drogadicción. Y yo le diría a los compañeros ladrones, a los compañeros asaltantes, a los hermanos asaltantes, que piensen en México y que también tienen hijos, familia, que también tienen hermanos, hermanas, a los violadores. Yo les diría que todos debemos de emprender una lucha diferente para hacer un México mejor, un México emocionante, pero necesitamos fuerza. Así es, como necesitamos fuerza y disciplina. Totalmente, como decimos nosotros, un México mejor a través de la cultura. Exactamente. Eso es lo que necesitamos, don Carlos. Exactamente, hermano. Padrísimo, entonces próximamente vamos a tener el... Póngale alcohol en el ombligo. Póngale alcohol en el ombligo. Y mira mi Carlos caricatura. Bonavides. Qué barbaridad, pero yo ahí salí guapo. Está del maestro Iracheta, que labora con nosotros. Sí, claro. Felicidades, Maravilloso. maestro Iracheta. Conozco a toda su familia y todo. Y el famoso Iracheta que trabajó con nosotros en Televisa y todo. Pues muchas gracias por entrevistarme, por tomarme en cuenta en este programa maravilloso. Ya observé alguna otra entrevista y creo que contribuyes de una manera real a tu idea. Don Carlos, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por aportarnos todo esto. Estamos con el maestro Carlos Bonavides. Muchísimas gracias y lo esperamos en la siguiente emisión. Gracias.